Bien, sean bienvenidos a este curso de planificación educativa en su sesión número 6. En esta ocasión, pues nos toca hablar ahora sobre la microplanificación. Para eso, pues entonces vamos a tratar de primero presentar pues, un panorama partiendo de la macroplanificación, pasando por la meso para llegar a la micro, ¿no? Es decir, vamos a establecer esa conexión que puede haber entre la macro, la meso y la micro planificación. Ya habíamos visto pues en un principio que la macroplanificación puede partir en todo caso de los programas oficiales de las asignaturas, ya como uno de los documentos fundamentales que nos van a servir para la microplanificación. Entonces, ese programa oficial no lo inventa pues la institución ni el profesor, aunque el profesor haga programas, pero cuando son programas propuestos por el Estado, entonces son los programas oficiales de asignatura. Estos programas de las asignaturas pues está organizada cada una de ellas a través de unidades temáticas, ya que cada unidad pues, va a concentrar una porción de determinados contenidos, ya que le dan unidad, por eso se llama unidad, ¿ya? Le dan unidad a la serie de contenidos y le dan unidad, ¿verdad?, a toda la serie de temáticas que podrían estar dispersas, entonces se reúnen y juntos pues conforman lo que es el contenido de la asignatura. Ya eso creo que es fácil pues para comprender y nosotros pues ya tenemos alguna experiencia de esto. Y por otro lado pues tenemos la mesoplanificación, ya recordando pues que la mesoplanificación la llevan a cabo las instituciones, entendiendo por instituciones pues los colegios, los institutos, las escuelas, ya. Ellas son las instituciones del nivel de mesoplanificación. En la macro pues está el MINED y sus delegaciones, ¿no? Ya, ¿no? A veces podemos confundir que la delegación departamental, por ejemplo, sea parte de la mesoplanificación. No, ya, porque la delegación representa al MINED, entonces está en ese nivel macro. A nivel meso pues están las instituciones. Las instituciones pues también hacen una planificación y este programa oficial con sus asignaturas pues sirven de referentes en la mesoplanificación para hacer la programación de secuencias didácticas. Ya, si bien la institución podría tener sus propios contenidos para alguna asignatura, sin embargo hay un patrón, ¿no?, de contenidos, ¿ya?, o núcleos de contenidos que son dictaminados por el programa oficial y por tanto tienen que verse. Entonces, hacer la programación de algunas secuencias didácticas, pues nos va a servir el programa oficial. También para hacer adecuaciones según el tipo de institución y su contexto. Ya decíamos, si bien las temáticas son las mismas, dependiendo del tipo de institución, se tendrán que hacer adecuaciones. Cuando hablamos aquí pues del contexto, hablamos, o hay que tomar en cuenta, pues la institución toma en cuenta qué infraestructura tiene. Ya, supóngase que hayan contenidos donde sería excelente que estos contenidos fueran interactivos a través de Internet, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si la institución ni siquiera tiene energía eléctrica? Porque la escuelita está allá en el campo y en una zona pues bastante alejada, donde ni siquiera llega la señal de Internet, ¿ya? Entonces, o no hay energía eléctrica. Ya, entonces, dependiendo pues del contexto, de la infraestructura, de los recursos con los que cuenta la institución, a veces también de las normativas institucionales hay que hacer adecuaciones.
La cultura escolar que ya existe, ya ayuda también o más bien moldea el tipo de adecuaciones que tendrán que hacerse. Ya no es lo mismo una escuela regular que una escuela multigrado. Ya las formas de planificar y de hacer las adecuaciones de los contenidos temáticos ya de los programas, no puede ser igual. Ya no puede ser igual. Asimismo, igual una escuelita del campo a una escuela que está inserta en una zona urbana, igual, ¿no? Las adecuaciones son diferentes, ya, porque la misma contexto, la infraestructura, los recursos, etcétera, van a moldear y a incidir sobre el tipo de formas que van a adoptar en las maneras de cómo se van a organizar determinados contenidos temáticos. Por otra parte, también hablando siempre de la mesoplanificación, tenemos que aquí se da el posicionamiento epistemológico, es decir, las teorías científicas, pedagógicas, psicológicas, sociológicas, antropológicas, filosóficas, para realizar la microplanificación. Y eso va a depender, por un lado, del tipo de institución. Si hablamos de una institución pública, está claro pues que tiene que adoptar la línea oficial del Estado, ¿no? Hablando a nivel pues, de todos estos elementos, ¿no? ¿Qué tipo de teorías pedagógicas? ¿Qué líneas ideológicas? ¿Verdad? ¿Qué tipo de elementos psicológicos propone a nivel de psicología de la enseñanza, ya, o del aprendizaje, propone el Estado? Si hablamos de una institución privada, posiblemente, aparte de pues, adoptar líneas oficiales, también habrá otro tipo de adopciones. Por ejemplo, si es una institución con orientación religiosa, entonces van a incluir dentro de su currículum, de ese posicionamiento, pues las ideas, los ideales religiosos que van a animar la enseñanza, ¿ya? Entonces, dependiendo, pues, como les digo, del tipo de institución, se va a dar un posicionamiento, ¿ya? Epistemológico y por otro lado pedagógico, pero también por otro lado, llamémosle filosófico, fundamentalmente, ¿no? Donde ahí entra pues también la parte ideológica. Llámese por ideológico, pues, tanto ideas religiosas, ideas sociológicas, ideas filosóficas, políticas, ¿verdad? Etcétera. Entonces, teniendo esto, eso lo hace la institución para poder hacer entonces su planificación. Ya, nuevamente repito, ¿no? Si es una institución, por ejemplo, de orientación religiosa, va a meter dentro de su organización temática, pues elementos, los va a vincular con elementos religiosos, dependiendo pues del tipo de religión que haya, ¿no? Si es una religión cristiana, posiblemente pues va a incluir elementos bíblicos. Si es otro tipo de religión, pues los elementos propios de su religión, ¿verdad? Que van a inspirar también la dinámica de cómo se van a enseñar los contenidos temáticos. Y ahí, por tanto, van a ir eso en la microplanificación. Hay que considerar, ¿no?, que a nivel institucional, entonces, hay un enfoque curricular que adopta la institución, un enfoque pedagógico. Así podemos tener, pues, ¿no?, que puede ser, ¿no?, un enfoque curricular humanista y un enfoque pedagógico socioconstructivista o de desarrollo de competencias. También a nivel institucional, MESO, existe el expediente del estudiante, que los docentes no lo poseen, es la institución la que la posee, pero que el docente debe tener cierto conocimiento de parte del expediente, ¿verdad? Tal vez no todo, pero sí parte del expediente, para saber qué tipo de estudiantes tiene en su aula, ¿no? Sus edades, su origen, su etnia, ¿verdad? Ciertos aspectos tal vez económicos y otros que estén permitidos por institución, ya que no sean pues privados solamente para conocimiento de la dirección,
ya, para que así el docente tenga un perfil del tipo de estudiantes para quienes va a planificar, ¿ya? Porque si bien el docente es el planificador, los estudiantes son los beneficiarios de la planificación. Y por otro lado, pues también a nivel meso, a nivel institucional, están qué tipo de docentes son requeridos por la institución para un determinado nivel educativo, ¿ya? ¿Qué tipo de formación académica son necesarios, ¿ya? Es decir, si se necesitan docentes para nivel secundaria, ¿ya? Entonces, ¿cuántos docentes se requerirán en qué tipo de asignaturas? ¿Ya? Y si son para educación primaria, igual, ¿no? ¿Cuántos? Y qué tipo de formación. Aquí entonces hablamos un poco de la parte ahí cuantitativa, ¿verdad? ¿Cuántos docentes? Y cualitativa, ¿no? O de calificación, ¿no? ¿Qué tipo de formación deben tener? Los planificadores, podemos llamarle así, ¿no? Los docentes, porque buena medida que el docente debe tener es el arte de la planificación. Un docente que, que no sabe planificar, pues muy probablemente no va a tener un buen éxito en sus clases. Y me refiero a docentes también que tanto que se estén iniciando como los que ya, pues, ya tienen una cierta experiencia. Eso sí, que mientras el docente sea más joven, en cierta medida tendrá que planificar más. Ya el docente ya más experimentado, ya la docente más experimentada, pues realmente su planificación es menor, porque ya tiene una vasta experiencia documental de tantos planes que ha hecho y de tantos recursos que la experiencia le va dando ya para hacer uso inmediato en el aula. En cambio, el docente novato posiblemente tenga que planificar muy bien sus clases y de manera abundante para tener listos los elementos que puedan salir sorpresivos, por si acaso fuera el caso. En cambio, el docente experimentado, aunque ocurra algo, sabe de dónde echar mano, ¿verdad? Para obtener recursos, porque ya su experiencia pues le da esos recursos. El docente novato pues tendrá que hacer pues una mayor planificación. Esta diferencia a veces no se comprende. Y entonces ustedes como pedagogos sí tienen que comprenderla, ¿no? Cuando sean ustedes asesores pedagógicos o algo por el estilo. Docentes más jóvenes tienen que planificar más. El docente más experimentado yo no le puedo poner a planificar con la misma intensidad con que debería planificar un docente más joven. Ya, no quiere decir que no planifique, no, tiene que planificar, pero no puede ser la misma carga, la misma intensidad, ¿ya? Porque ya sabemos que el docente más experimentado nos va a enseñar más bien a nosotros ya cómo hace su trabajo, ¿no? Y nosotros pues vamos a hacer apoyos, ya que nosotros pues tenemos que ser planificadores también y comprender todos estos elementos minuciosos de la planificación. Bien, entonces hablemos de la microplanificación. Para nuestro caso, en el ámbito educativo, ¿verdad? La microplanificación está relacionado con el plan didáctico. ¿Ya? Didáctico quiere decir de enseñanza, pero vamos a vincularlo con ese proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Entonces la microplanificación es el docente, en este caso, quien administra el currículo a nivel micro, ¿ya? Es decir, a nivel ya del programa de la asignatura. El docente es quien lo va a administrar. Hay algunas cuestiones que vamos a formularnos para también ir hablando sobre la microplanificación, ¿ya? La primera pregunta es, ¿qué es lo que se planifica? ¿Verdad? Cuando se va a planificar, ¿qué? ¿Qué es lo que se planifica? Bueno, ustedes podrán tener tal vez algunas respuestas en su mente. Yo pues les puedo decir que en esta microplanificación nos vamos a encontrar con algunos elementos didácticos, ¿verdad? Que son fundamentalmente 6, y ellos son
los contenidos de la planificación. Entonces, ¿qué es lo que se planifica? Una de las primeras cosas que se planifica, pues son los objetivos educativos, ¿ya? Es decir, se planifica ese ¿para qué enseñar? ¿Ya? Para nuestro caso, pues vamos a hacer un posicionamiento epistemológico, ¿verdad? Es decir, ese posicionamiento científico es sobre el desarrollo de capacidades. Entonces nos estamos posicionando, si ustedes recuerdan, desde un enfoque curricular humanista, ¿no? O psicologista, que ese nos conecta pues con el constructivismo y también con las competencias. Entonces, desde ese posicionamiento vamos a ir haciendo aquí pues todas las explicaciones de ahora en adelante, ¿ya? No nos vamos a meter pues a distintos enfoques curriculares, sino que vamos a adoptar ese posicionamiento. Es decir, no vamos a planificar pues desde un enfoque conductista o de un enfoque academicista o de uno crítico, sino más bien enfocándonos hacia el constructivismo y el desarrollo de competencias. Entonces, el primer elemento, los objetivos. El segundo de los elementos que se planifica son los contenidos, ¿ya? Es decir, ¿qué es lo que hay que enseñar, ¿no? ¿Qué enseñar? Y eso es lo que hay que planificar. Tenemos pues contenidos de tipo conceptual, contenidos de tipo procedimental, contenidos de tipo actitudinal. Ya cada uno de ustedes pues deberá asimilar mejor qué cosas son los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, ¿ya? Podemos facilitar pues algunas literatura para que ustedes profundicen, pero me recuerdan, ¿verdad? Facilitar las lecturas sobre el constructivismo. Tengo un librito de César Coll, ¿verdad? César Coll, con 2 L, Coll. Ya me recuerdan para yo proporcionárselos, que ahí pues explica con amplitud esos tipos de contenidos. Bien, tenemos también los recursos, es decir, con qué enseñar. Eso hay que planificarlo. Si allá en el nivel macro, ¿verdad? En la planificación hablaba de recursos de varios tipos, ¿no? Materiales, humanos, económicos, y cuántas escuelas, las infraestructuras. Pues aquí vamos a hablar de los recursos a nivel micro, de los que el docente pues, y los estudiantes tendrán que disponer a mano para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleve a cabo de una manera eficaz y eficiente. Entonces, ¿con qué enseñar? Es lo que se planifica para que, en función, sí, de ese desarrollo de capacidades, ¿ya? Es decir, no basta simplemente decir, vamos a necesitar un libro de texto, hojas de papel, lápices de colores. ¿Y para qué? Es para las actividades, ¿ok? ¿Y las actividades para qué? Para desarrollar ciertas capacidades. Dígase lo mismo aquí con los contenidos, ¿ya? No es para memorizar conceptos o para realizar procedimientos o para ver si las actitudes están bien del estudiante, sino de manera integrada o de manera integral, en este caso, planificar ya contenidos de este tipo, ya en función de que haya ese desarrollo integral de capacidades del estudiante. ¿Ya? No solamente pues enfocarse en lo conceptual, ni solo en lo procedimental, ni solo en lo actitudinal. ¿Ya? Así como en el caso, en mi caso, ¿no? Que cuando yo les evalúo, hay una parte conceptual, principalmente en la evaluación sumativa, ¿no? Evalúo elementos conceptuales, pero después yo evalúo elementos procedimentales con las actividades que ustedes tienen que realizar. Y ahí en el aula, pues también se verifican actitudes, ¿no? De ustedes con respecto a su propio proceso de aprendizaje, con respecto al proceso de los demás compañeros, ¿ya? Entonces, tiene que haber un desarrollo integral que tiene que planificarse, ¿ya? Tiene que planificarse. No tiene que dejarse eso ahí al azar. Tenemos también otro de los contenidos de la planificación, es la metodología. Es decir, cómo enseñar. ¿Para qué? Para
desarrollar capacidad. Evidentemente, pues el desarrollo de capacidad del estudiante, ¿no? ¿Cómo ayudarle al estudiante a desarrollar sus capacidades? Entonces, ¿a través de qué? ¿De qué tipo de propuestas? ¿Qué estrategias? ¿Qué actividades, ¿no? Deben desarrollar los estudiantes para que a través de sus acciones, a través de sus desempeños, pues logren ir desarrollando capacidades. ¿Ya? Entonces tiene que haber esa oportunidad de que el estudiante la haga. ¿Ya? Si no lo logra la primera, tendrá que haber otras oportunidades más donde los estudiantes puedan irlo haciendo, ir poco a poco aprendiendo. Ya ustedes experimentan, ¿no? Cuando a veces, por ejemplo, les toca hacer una exposición, ¿ya? Entonces, a veces hacer un esquema en nuestro nivel, a veces nos puede costar. Entonces, ya se imaginan cuánto le costará a un estudiante hacer un esquema. Entonces, quiere decir que tiene que haber procesos de enseñanza, de elaboración de esquemas, y entonces eso se planifica también, ¿ya? Dejar esos espacios dentro de la clase, se planifican esos espacios de equipamiento para el estudiante, que tengan capacidad, ¿no? Hay que equipar a los estudiantes ya con técnicas de cómo hacer las cosas para que después las empiecen a hacer, porque si no, no tienen ningún chiste la clase, si no, no se enseñan a los estudiantes a saber hacer las cosas, hasta que lo hagan ya de una manera autónoma. Y también hay que planificar los tiempos, ¿verdad? Es decir, cuándo enseñar, siempre en función del desarrollo de capacidades. Eso quiere decir que hay que dosificar los tiempos. ¿Cuánto tiempo se va a reservar, por ejemplo, no? Decíamos, como acabamos de decir ahorita, para equipar a los estudiantes en el aprendizaje de ciertas técnicas, antes de empezar ya a desarrollar los elementos que nosotros querramos que hagan, ¿no? Si queremos que diseñen un mapa conceptual, ¿no? Que es complejo un mapa conceptual. Entonces tendrán que ir haciendo mapitas pequeños y después mapitas más grandes y después mapas más complejos, pero eso no lo van a lograr en una sesión, ¿ya? Entonces hay que programar tiempos para equipar a los estudiantes, ¿no? Para tecnificarlos. Y ya después, con el tiempo, pues ellos pueden ir haciendo las cosas de manera autónoma. Con esto se dan cuenta, pues, ¿no? Que aquí lo importante es ese desarrollo de capacidades y no cubrir un programa. Ya, no, el chiste no es cubrir el programa, abarcar todos los contenidos, ¿no? Habían 300 contenidos y el profesor dice, los cumplí todos. Eso no tiene chiste, ¿no? Sino que lo importante es la profundización, la profundidad. Pero el desarrollo de capacidades a propósito de cualquier temática que se esté viendo. Eso si nuestro posicionamiento es del desarrollo de competencias o el desarrollo del constructivismo, ¿no? Pero si la idea es que hay que cubrir el programa, entonces mejor volvamos pues a un enfoque academicista y asunto arreglado, ¿no? Pero ninguna escuela está volviendo a eso, ¿no? Ok. Y por otro lado, pues tenemos la evaluación. Hay que planificar la evaluación. Hay distintos momentos donde la evaluación pues se planifica. ¿Ya? Es decir, ¿qué esperar del proceso de ese desarrollo de capacidades? Si ustedes ya vieron algún curso de evaluación, pues verán que hay una evaluación que es de tipo diagnóstica, que puede darse, ¿no? Al inicio de la sesión de clase, al inicio de un nuevo tema o durante el proceso de aprendizaje, ¿no? La evaluación diagnóstica. Habla una evaluación de tipo formativa que es a través del proceso. Ya es una evaluación de proceso. Y la evaluación sumativa, pues que está en un determinado punto para hacer un alto y decir, bueno, vamos a hacer una evaluación cuantitativa, ¿ya? Que vale un determinado puntaje. Y casi siempre estas son evaluaciones de cierre, ¿no? De cierre de ciertos procesos o para cerrar la unidad o cerrar el curso. Bien, entonces todo eso es el contenido de la planificación. Ahora bien, otra pregunta, ¿con qué se planifica? Ya hemos visto qué es lo que se planifica. Ahora, ¿con qué?
Bueno, ustedes podrán tal vez imaginarse algunas cositas al respecto de esta pregunta. Yo lo que les puedo decir es que para esto, pues necesitamos los documentos para la planificación, ¿ya? Esos recursos que nos van a servir para planificar. Entre estos, pues tenemos el programa de asignatura, ¿ya? O las mallas de contenido. Necesitamos guías didácticas o de didácticas específicas, ¿ya? Que nos amplían detalles para ciertos contenidos, como darles tratamiento didáctico. Tenemos también el libro de texto, ¿ya? A veces hay grupos de docentes donde veo que el libro de texto prácticamente es la guía de la planificación, ¿no? Y van calculando los temas, ¿no? Los van dosificando en el tiempo, los temas, ¿no? De tal tema, tal día, de tal tema, el otro día, y así van, pero el asunto, pues, no debería ser, pues, así, tan así. Tenemos también los formatos ya de planificación, ¿ya? Es decir, ¿cuál es el formato del plan de clase? ¿Cuál es ese formato del plan didáctico? ¿O cuál es ese formato del plan diario? ¿O cuál es el formato de la secuencia didáctica en el caso de que el plan pues sea más de una sesión? A veces se planifica una semana completa, ¿no? Es decir, las sesiones de una semana completa. O dependiendo, ¿no? Si es multigrado, tiene que planificar varios grados, la misma temática o temática similar para varios grados distintos, ¿no? Bueno, entonces, dependiendo del formato de planificación, así pues habrá que planificar. Con respecto a esto, pues puedo decir pues que siempre en la estructura del formato del plan, ya organiza los 6 elementos didácticos. Cualquier estructura de planificación debe organizar estos 6 elementos. Si uno falta, el plan está incompleto. ¿Ya? Tiene que haber en todo. Es decir, tiene que aparecer un lugar donde están los objetivos declarados, otro donde estén los contenidos, otro donde estén los recursos, otro donde esté la metodología, otro donde nos indique los tiempos y otro donde nos indique elementos de evaluación. ¿Ya? Tienen que estar los 6 elementos. Ya, no puede faltar ninguno para que la planificación esté bien y no coge, ¿verdad? No coge, no de renca, pues. También el formato va a depender en buena medida del tipo de enfoque curricular, ¿ya? Eh, Podemos encontrar una planificación con un enfoque para la ejecución, que ordinariamente pues los planes más viejitos, ya más academicistas incluso o conductistas, están enfocados hacia la ejecución. O bien pueden ser enfoques evaluativos, ¿ya? Como el enfoque en reversa, ¿no? Que le llaman así, que son enfoques pues más, formatos pues más contemporáneos de cómo hacer una estructura de planificación. Y en esto pues sería bueno pues que haya que profundizar un poquito y que de hecho pues lo van a hacer con una actividad que ustedes van a realizar. Bien. Lo que quiero decir con esto es que el tipo de enfoque curricular debe ir en concordancia con su estructura de plan. Yo no debería ya tener un enfoque curricular y planificar con una estructura que no corresponda. Ya, por ejemplo, un enfoque curricular que me dicen que es de competencia y estoy con una planificación de tipo o una estructura de planificación de tipo conductista, ¿ya? No debería ser así, ¿ya? No debería ser. Por eso ustedes tienen que irse especializando, les decía, en esto, en los tipos de planes que pueden haber, pero qué estructuras de planes hay, pero desde esa perspectiva epistemológica. Entonces necesitamos profundizar qué cosa puede ser un enfoque para la ejecución y qué cosa puede ser un enfoque evaluativo con respecto a la estructura del plan, ¿ya? De la planificación.
Y la estructura puede ser en dos tipos de formatos. Uno en formato vertical o bien en formato horizontal. Y de esto pues vamos a hablar aquí a continuación. La planificación con una estructura vertical es aquella tradicional pues que ya conocemos. A veces el Ministerio de Educación pues nos propone una estructura de ese tipo, es decir, nuestro plan inicia ya con el encabezamiento, los datos generales de la asignatura y de la clase, ¿no? Se ponen ahí pues los indicadores de logro, los contenidos básicos, después van las estrategias metodológicas, ya estrategias para introducción, desarrollo y cierre, debajo se colocan los recursos y al final la evaluación, ¿no? Esa es una estructura de planificación ya muy conocida, ya tradicional. Y la otra pues es la estructura de planificación horizontal, ya se llama horizontal porque vamos a ver los elementos de izquierda a derecha. Bueno, tenemos ahí pues el encabezamiento, donde tenemos algunos datos de la asignatura, del tema, de los ejes transversales, y después viene la planificación ya de los elementos, ¿no? Si vamos viendo, entonces tenemos tiempo, los desempeños de lo que hace el estudiante, la metodología, es decir, lo que el docente hace, y los recursos, y la evaluación, en este caso aquí dice valoración, ¿no? Porque va a ser de tipo más formativa. Y vamos viendo, ¿no? Para la parte inicial, qué es lo que va a ocurrir a nivel de desempeños, a nivel de metodología, a nivel de evaluación. Para la parte del desarrollo, que aquí se ha propuesto, ¿no? Como ejemplo, 60 minutos, qué sucede con los desempeños, es decir, lo que hace el estudiante, lo que hace el docente y los recursos y la evaluación de ese momento. Igualmente acá, ¿no? Para el cierre, 15 minutos. ¿Qué desempeño va a realizar el estudiante? ¿Qué es lo que el docente va a hacer? ¿Qué recursos se van a emplear? ¿Y cuál va a ser la valoración o evaluación que se va a realizar para ese momento? ¿Ya? Entonces por eso se llama horizontal, ¿no? Porque todos los elementos se leen ya de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y no de manera pues vertical como en el otro modelo. Y entonces ustedes podrán identificar en sus planificaciones cuál es la que usted realiza en el caso pues, de que esté dando clase. Y si no, pues usted podrá pues, identificarse con alguno de ellos. ¿Cuál es mejor? Pues realmente con el que usted se sienta más cómodo. A veces puede ser que se sienta más cómodo tal vez con el horizontal, pero tal vez su institución le manda a planificar de manera vertical. O tal vez usted se siente muy cómodo de manera vertical, pero en su institución le mandan a hacer una planificación más de tipo horizontal. Lo importante es que usted entienda los elementos del plan y en eso es lo que vamos a, pues, a ir profundizando en estas sesiones siguientes, ¿no? Ahorita estamos viendo acá una generalidad de la microplanificación. Esa es la finalidad de esta sesión de clase pues, número 6. Muy bien. Entonces, vamos ahora a hacer un cierre acá, explicar la actividad para la sesión número 7. ¿Qué es lo que van a realizar? Van ustedes a elaborar ya un glosario, ya un glosario a partir de los términos que estén sombreados en color amarillo. Entonces, si ustedes se fijaron bien en la presentación, van a encontrar que hay términos que están en color amarillo. Entonces, sobre esos términos, vamos en conjunto, todos ustedes van a crear el glosario. Para ello, se va a proporcionar un enlace donde va a estar un archivo en Google Doc, donde va a estar ahí ya los términos. Yo ya los voy a tener ya sacados, pero sería bueno pues que ustedes examinen cuáles son, esos que están sombreados en color amarillo, ya, para que en conjunto el glosario se vaya construyendo. Ustedes cuando ya le den clic al enlace, ahí van a encontrar las orientaciones y los grupos de trabajo. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser los grupos de trabajo? Los mismos equipos de trabajo que presentaron ahorita, hicieron su presentación de primer parcial.
los mismos equipos de trabajo van a responder a un determinado término. Ya, entonces van a encontrar una tabla cuando ya pues, den clic al enlace que yo les voy a facilitar y ahí van a encontrar sus nombres y el término que ustedes van a conceptualizar. Van a hacer una descripción conceptual y van a encontrar algunas orientaciones en esa página, ¿ya? Y eso pues lo van a hacer durante la semana que sigue, ¿no? Antes de la sesión 7. Y también se les va a pedir que para esta siguiente sesión número 7 llevar la copia de un plan de clase, sea propio o de otra persona, ¿no? Entonces les voy a pedir que lleven la copia, ¿ya? La copia, sea en formato físico o en formato digital, ¿ya? Copia de su plan de clase o del plan de clase de otra persona en el caso pues de que usted pues no da clase y no tiene pues una copia, ¿no? Ahora bien, los que sí dan clase igual podrían traer la copia del plan de clase de otra persona, ¿ya? Porque la idea es que nosotros reconozcamos o aprendamos a reconocer los elementos de la planificación, ya principalmente si son de otras personas. Ya, ese me interesa incluso mucho más. Si son de otras personas, porque ya lo que usted hace, ya usted ya, pues ya lo conoce, pero si es de otra persona que les pueda permitir, ¿no? Tomar ahí unas fotitos sobre algún plan de clase, ¿no? Precisamente para hacer ese ejercicio. Y eso va a ser pues para el trabajo en el aula. Muy bien. Cualquier cosa pues lo pueden consultar ahí en el aula virtual. Y yo pues les voy a recordar durante la semana pues estas pequeñas tareas que van a ir haciendo. Muy bien, entonces hasta aquí nuestra exposición y nos veremos en la próxima sesión de clase. Saludos.